Hello, bienvenidas y bienvenidos al primer día de este Training Class de 3 días en donde vamos a mover profundamente las bases desde dónde te estás conectando con tu marca y desde dónde te estás conectando con tu historia. Al final del episodio además te voy a dar las instrucciones para que participes por una de las 3 becas que voy a estar dando para participar en mi programa Tu historia es tu estrategia, que abre inscripciones el 21 de septiembre y que si te sumas a la lista de espera vas a recibir un cupón de $111 de descuento, además de varios correos cargados de mucho valor para ti que vas a poder aprovechar, te inscribas o no te inscribas en el programa. Y este entrenamiento de 3 días es la antesala y la preparación para este programa. Quiero que puedas aprovechar el valor que voy a entregarte en esta conversación de 3 días contigo y que puedas decidir si a tu marca le hace falta esto o si es una forma en la que quieres manejar tus procesos creativos, tu marca, tu branding, tu negocio. Entonces, hoy vamos a abrir una conversación importante. Una conversación que va a durar 3 días y en la que vamos a hablar sobre lo que significa crear, poner tu mensaje afuera y tener una marca verdaderamente. Vamos a hablar de lo que significa liderar esa marca desde tu historia, para que tenga una verdadera presencia que sea imposible de ignorar. Y si sientes que estás llegando a este episodio, pero no sabes si quedarte porque estás haciendo otra cosa o si irte y abandonarlo, capaz ni siquiera me conoces bien y no tienes idea de quién soy, quiero decirte que estamos a punto de tener una conversación que va a cambiar la forma en la que te estás conectando con las redes sociales, con tu contenido y con tu forma de crear. Yo soy Dani Morales, por cierto, si no me conoces, soy la host de este espacio, también storyteller, estratega de comunicación, especialista en branding. Y lo primero que quiero que hagas antes de empezar a abrir este espacio es que tomes una respiración profunda y que con tu exhalación te traigas un nuevo paso hacia adelante desde donde sea que estás ahora. Quiero que elimines cualquier distracción que estés teniendo ahora y que permitas que lo que voy a decirte te moldee, te cambie, que te entregues a este momento. Entonces quiero que respires profundamente y que con tu exhalación sientas cómo te estás trayendo con mucha sabiduría un paso hacia adelante de donde estás hoy. Quiero que te entregues al pulso que tiene este momento que yo lo estoy sintiendo aquí mientras te grabo este episodio desde la sala de mi casa y quiero que sepas que no aprenderás nada si solamente me escuchas lo que dure este episodio. Solamente vas a poder recibir y solamente vas a poder encarnar una nueva sabiduría si te tomas el tiempo realmente de estar presente aquí conmigo en este momento. Y quiero que te imagines que hay un campo energético que estás en este momento compartiendo conmigo. Imagínatelo. Y te voy a pedir que entres por completo en este campo energético. Entra por completo, pon ambos pies adentro, quiero que abras el corazón y lo pongas adentro, quiero que abras tus ojos y los pongas adentro, pon tus oídos adentro. Porque si estás solo aquí en la mitad de este campo energético, como que bueno, te escucho, estoy adentro, pero me salgo y estoy como en el medio de todo, no creo que vayas a recibir lo que tengo para entregarte hoy. Y vamos a hablar de cómo eso, estar como en el medio de la entrega, cómo eso se está viendo reflejado en el mensaje que estás entregando, en lo que estás haciendo y quizás cómo eso potencialmente te está impidiendo no solamente llegar a una audiencia, sino que te está impidiendo hablarle a esa audiencia y ser escuchada por esa audiencia. Porque podemos hablar todo lo que queramos, pero es el otro quien decide si nos escucha o no. Y cuando ese otro decide si nos escucha o no, tiene que ver con si el mensaje que estamos entregando está vivo verdaderamente o no. Y vamos a hablar en esta conversación de 3 días de eso. Hoy
vamos a empezar hablando sobre lo que significa contar tu historia y lo que significa usarla verdaderamente en tu estrategia de comunicación. Y más importante, en la conceptualización de tu marca, de tu negocio. Que tu branding, que es el ADN de tu marca, esté totalmente conectado a tu historia, es lo que hace que tengas una marca fresca, que sea potente y que sea visible por todos, que no se pueda ignorar, que cuando aparece en la sala se reconoce quién es y se reconoce por qué importa y se reconoce el mensaje que trae. Y contar tu historia es cierto que empieza por volcar en un papel esa descripción de todo lo que te trajo a donde estás hoy. Tiene que haber un reconocimiento, por supuesto, de cuáles han sido tus hitos, cuáles fueron esos momentos claves que has atravesado. Tiene que haber un reconocimiento de lo que te ha dolido, qué obstáculos has superado, en qué cosas te has transformado, qué cosas dijiste ya no soy más de esto, ahora soy esto. Y cuando tú haces ese reconocimiento en primera persona de lo que ha sido tu viaje único por este planeta, entonces recién allí estás abriendo la puerta para comenzar a elegir los puntos de toda esa historia que van a ser relevantes para tu comunicación. Y quiero aclarar esto. Toda tu historia es importante, todo lo que has vivido es importante, pero no toda tu historia, el 100% de ella, podría ser relevante para tu comunicación, o no toda al mismo tiempo. Hay un principio clave en el storytelling, y es que no podemos servir en el plato todo al mismo tiempo. No podemos entregar todas las historias y todos los detalles de las historias al mismo tiempo. De hecho, hay un cineasta reconocido por hacer varias películas de Disney como Nemo, como Toy Story, que se llama Andrew Stanton, no sé cómo se pronuncia. Y él le llama a esto que te estoy explicando, le llama el principio de 2+2. Él dice que un buen contador de historias siempre le entrega 2+2 a su audiencia en vez de 4. Eso quiere decir que querer contar toda tu vida sin filtrar qué sí, qué no, cómo, cuándo, solamente primero va a hacer que se diluya en la memoria de las personas porque bueno, hay tantas cosas que contaste que no sé qué fue lo importante. Y segundo, hará que sea aburrido para el otro. Porque si tú le entregas 4 a la otra persona, todo es predecible, todo ya me lo contaste, todo me lo serviste. Un buen storytelling requiere que tú entregues 2+2. Y eso es servir la historia de a poquito, de a pedacitos, y dejar que sea la audiencia quien termine de conectar los puntos. ¿Ok? Vamos a desarrollar un poco más esto. Voy a volver un paso hacia atrás. Y después lo que te he dicho hasta ahora, más adelante va a tomar mayor sentido. Lo que quiero decir ahora es que incluso si ya tú tienes una historia perfectamente escrita y filtrada con estrategia para tu marca, tener esa historia de tu marca desarrollada no es tener storytelling en tu marca. Y esto es muy importante. Así que lo voy a repetir y quiero que escuches y atiendas a esta idea porque es muy importante. Tener una historia no es tener storytelling en tu marca. Y muchas personas traducen la palabra storytelling como el concepto de contar historias. O sea, como storytelling, separan la palabra, story significa historia, telling significa contar y storytelling es contar historias. Y sí, si nos vamos a la raíz, al origen de la palabra, en efecto, estamos hablando de contar historias. Pero no es que tú dices, bueno, conté una historia y ya estoy haciendo storytelling. No funciona así y te voy a explicar cómo funciona. Porque además hay una definición que yo tengo que decir que yo la odio, que es: el storytelling es el arte de contar historias. Y
quiero que por favor, si tienes esa historia, si tienes ese concepto del storytelling en tu cabeza, lo pongas a un lado y que empieces a relacionar el storytelling con la palabra narrativa, con la palabra narración. La traducción ideal de la palabra storytelling es narrativa. Y esto quiere decir que tu marca, para tener storytelling, para tener narrativa, tiene que tener un conjunto de historias. Porque la narrativa se forma por un conjunto de historias. Y voy a traer aquí el concepto de lo que es una narrativa. Una narrativa es un conjunto de historias que nos llevan a un mensaje final con un mismo aprendizaje o concepto. Y este conjunto de historias se puede componer, por ejemplo, de tu historia de marca, de tu historia de empresaria, de la historia del nombre de tus servicios o productos, de la razón de ser de tus productos o servicios, la historia del nombre de tu podcast, la forma en la que escribes puede contar una historia dependiendo de cómo lo hagas, el contenido de tu marca puede contar historias, las conversaciones que empiezas en redes sociales pueden contar una historia. Entonces ahí tú vas teniendo un conjunto de historias. Cuando yo tengo este conjunto de historias y se lo voy presentando a mi audiencia poco a poco en la medida de que yo hago cosas en mi marca, lo maravilloso que va a comenzar a pasar es que son ellos los que van a empezar a conectar los puntos sobre ti. Y son ellos los que se van a encargar de hilar esa historia completa. Y allí empieza a ocurrir la magia del 2 más 2. No es que te explico todo perfectamente de cómo lo tienes que conectar, sino que te voy sirviendo diferentes historias de diferentes maneras para que tú hagas la suma y encuentres el resultado, encuentres ese 4. Esa es la forma en la que, dependiendo de cuándo te sumaste a mi comunidad, dependiendo desde hace cuánto me conoces, sabes que hice un challenge de 100 días para vencer el síndrome del impostor. Quizás sabes que renuncié al único trabajo que tuve en una agencia argentina con una deuda de $3,000. Sabes quizás que tenía el sueño de llegar a ESPN y sabes que tengo un pasado de trabajar en el periodismo deportivo. Sabes que quizás en el pasado quería ser modelo. Y aquí en esta historia me quiero detener porque quizás algunas personas pueden saber esto, que yo quería ser modelo. Pero, por ejemplo, yo nunca he contado la historia de por qué quería ser modelo. La razón que había detrás de querer ser modelo era porque ya yo me reconocía como inteligente, pero yo no me reconocía como alguien bonita. Yo no sé si me sentía tan bonita. Y esta historia, que la puedo desarrollar mucho más y que tiene más profundidad, es una historia que yo todavía no he puesto afuera, hasta este momento que la estás escuchando un poquito. Pero es una historia que yo podría desarrollar mucho más y la puedo poner afuera. Por ejemplo, tampoco creo que casi nadie sabe que hice teatro por un año más o menos de mi vida y que en el teatro yo descubrí muchísimo lo tan importante que es conectarse con el personaje de una historia para poderlo representar. Y por eso es que, bueno, ahora que estoy enseñando a las personas a contar sus historias, también entiendo que primero tiene que haber una identificación de ti con tu historia para poderla vivir y para poderla encarnar. Y tengo muchos aprendizajes del teatro. Y esa historia del teatro yo todavía no la he puesto afuera. Ahora te la estoy contando un poco. Pero, por ejemplo, sí puse afuera la historia de que soñaba ir a Tokio a cubrir los Juegos Olímpicos y que tenía todo para ir a Tokio, pero llegó la pandemia y no pude ir. Entonces te fijas cómo te estoy contando diferentes historias sobre mí que he contado en diferentes momentos. Quizás algunas ya las escuchaste si tienes mucho tiempo conmigo, quizás eres nuevo y solamente te conoces un par de cosas, pero bueno, en este momento te estás enterando de otras. Y por ejemplo, quizás sabes que empecé un movimiento que se llama Hola, esta es mi historia. Y si buscas ese hashtag en Instagram te vas a dar cuenta de que hay muchas personas que lo utilizan. Y este movimiento de Hola, esta es mi historia
Yo lo creé para invitar a las personas justamente a contar su historia. Pero este movimiento se llama así porque cuando yo llegué a Argentina recién, yo le escribí a muchísimas personas desconocidas por correo, por DM, por Twitter. O sea, escribí por todos los lugares donde se le pudiera escribir a alguien. Y yo me presentaba con las personas y literalmente yo lo que hacía era decir, hola, mi nombre es Daniela y esta es mi historia. Y dependiendo de quién era la persona y en qué trabajaba y demás, pues yo seleccionaba alguna historia para contarle y poderme presentar con esa persona. Entonces, este movimiento nace de ahí, nace de que hola, esta es mi historia, fue algo que yo misma utilicé. Entonces, ahora ya tú sabes la historia que hay detrás de este movimiento. Este podcast cuenta un lado de mi historia que ya no tiene tanto como centro la migración, por ejemplo, sino que tiene como centro esta forma acuariana de ver yo la vida, la forma en la que veo el mundo y que, como se llama todo muy acuario, me permite también utilizar como un montón de asociaciones que vienen de la astrología para contarte muchas cosas de mí. Imagínate que este podcast se llamara Storytelling con Dani. Nadie en una entrevista en el futuro me va a preguntar ¿por qué tu podcast se llama Storytelling con Dani? Nadie me lo va a preguntar. Pero la gente sí me va a preguntar ¿por qué se llama todo muy acuario? Porque el nombre y el concepto en sí mismo está contando una historia. Y está contando una historia de mí. Incluso si tú no sabes el concepto que hay detrás del podcast, tú solamente con el nombre puedes sacar conclusiones de mí. El nombre te permite sacar conclusiones de mí y te permite tener una partecita de mi historia. Ahora, ¿la historia del nombre del podcast me sirve como historia de marca? No. Esta historia del podcast es una historia más de este conjunto de historias que yo te digo que yo tengo. Es una historia más de mi narrativa completa, de mi storytelling completo. Y aquí se empiezan a unir las piezas del rompecabezas que te estoy dejando, ¿ok? Ninguna de las historias que te acabo de mencionar recién es la historia de mi marca. Porque ninguna de esas historias me serviría para contarle a otra persona por qué hago lo que hago. La historia de marca es esa historia que tú utilizas, por ejemplo, en un pitch de negocios donde te dan 5 minutos para presentarte, o capaz estás en una reunión y quieres cerrar una alianza y la historia que cuentas es la historia de la marca. Entonces, ¿cuál es tu historia de marca, Daniela? Bueno, mi historia de marca, contándotela muy breve, está enmarcada en 2 cosas. La primera cosa es que cuando yo renuncié a esa agencia con una deuda de $3,000, tuve que salir al mundo a presentarme todos los días más de 15, más de 20 veces diarias. Y eso para mí fue un entrenamiento brutal y salvaje que me enseñó a conseguir muchas oportunidades con mi historia. Y yo saqué muchas conclusiones de tener ese entrenamiento, que son las que ahora uso para enseñarle a otros a contarse también. Pero la segunda parte de esta historia de marca tiene que ver con que en este contexto de recién llegar a un país como migrante, yo también veía a mis amigas súper talentosas que no conseguían oportunidades de trabajo. Y estas eran amigas que en la ciudad de donde éramos, pues sí tenían trabajo, eran como valoradas, estaban haciendo lo que amaban. Y aquí no habían conseguido la oportunidad y ellas no sabían contarse tampoco, no sabían contar su historia. Y eso fue como un choque para mí, ver esa realidad. Y en ese momento recuerdo que me llenó de muchas emociones, o sea, como yo sentía como frustración, yo sentía ira, sentía un poco de miedo también, porque yo iba recién llegando y veía como esa realidad de si eso me iba a pasar a mí también. Y ese cúmulo de emociones, cuando yo fui descubriendo el poder de la historia, de contar mi historia, yo agarré toda esa rabia y la convertí en el motor para yo decir, quiero que esto sea el centro de mi trabajo. Quiero ayudar a las personas a contar su historia. Y ahora, después de que tú escuchaste esto, ya no te vas a olvidar por qué yo hago lo que hago.
Y ese es el poder de contar una historia. Que ahora cuando a ti te pregunten, ¿por qué Daniela trabaja en eso? ¿Por qué ella está haciendo eso todo lo que hace? Tú vas a poder decir, porque cuando ella llegó a un país nueva, se enfrentó a esta realidad de ver a sus amigas y sus amigos, taca taca. Ese es el poder de la historia. Que no solamente construyes narrativa para tu marca, sino que controlas la narrativa que el otro está contando de ti. Y eso es el poder de la comunicación. Ahora bien, para entrar hacia el final de este primer día de entrenamiento, voy a volver a traer el concepto de narrativa que te dije, ¿ok? Para que atemos los últimos cabos de todo esto que te estoy trayendo hoy. Recordemos que ahora, cada vez que yo te diga o alguien te diga storytelling, vamos a saber que en realidad se están refiriendo a la narrativa de algo. O sea, el storytelling de la marca, la narrativa de marca. Entonces, la narrativa es un conjunto de historias que nos llevan a un mensaje final con un mismo aprendizaje o concepto. Es decir, ya vimos esta primera parte de lo que yo llamo de lo que es el conjunto de historias, ¿verdad? Te acabo de poner en muchos ejemplos cómo más o menos está construido ese conjunto de historias para mí. Pero la segunda parte del concepto de narrativa dice lo siguiente: que estas historias tienen que responder a un mismo mensaje o concepto. Y esto parece complicado, pero en realidad no lo es. De hecho, una vez que lo tienes claro, es muy sencillo y te va a abrir las puertas de la magia para contar las historias de tu marca. Te lo voy a explicar de manera muy simple. Todas las historias que te mencioné antes, o todas las historias que quizás has escuchado de mí en el podcast o en Instagram o leyendo los correos de la lista de espera, todas esas historias desembocan e impulsan una misma cosa. Todas esas historias terminan elevando un mismo mensaje. Obvio, lo hace desde distintos lugares, con diferentes ejemplos, con diferentes situaciones, pero siempre yo estoy elevando un mismo mensaje. Y ese mensaje es: cuenta tu historia. Y eso no ocurre por casualidad. Eso ocurre porque yo tengo definida cuál es la narrativa de mi marca. Y quiero que en este momento te imagines una cancha de fútbol y un arco. Ese arco es la narrativa de tu marca. Ese arco es tu storytelling de marca, ¿ok? Y cada pelota que pateas hacia el arco es una de tus historias. Entonces quiero que te imagines la cancha, el arco que es tu narrativa, y quiero que te imagines la cancha llena de pelotas. Porque tú tienes muchas historias para contar, no tienes solamente una, ¿ok? Entonces esa cancha está llena de pelotas. Y cada vez que tú pateas una pelota y esa pelota entra en el arco, tú marcas gol, porque esa historia está impulsando tu narrativa. Cuando esa pelota entra en el arco, estás aumentando la conexión con tu audiencia y estás aumentando la coherencia de tu marca. Porque en la medida de que tú sepas cuál narrativa estás alimentando, la coherencia de tu marca va a ser cada vez mayor. Pero si las pelotas que estás pateando, es decir, las historias que estás contando, no impulsan tu narrativa, vas a estar fallando el gol. Y en el programa vamos a hacer el viaje juntas para definir tu narrativa de marca. Vamos a construir tu sistema de historias, pero un sistema de historias que alimente tu narrativa. Que es un sistema de historias con el que siempre vayas a marcar gol, ¿ok? Y si te fijas, cualquier persona puede utilizar una analogía de fútbol para explicarte un concepto de branding en este caso. Pero que yo lo haga, sabiendo tú que yo tenía el sueño de llegar a ESPN, sabiendo tú que yo elegí Argentina para vivir acá por la pasión que tienen por el fútbol. Cuando tú sabes eso, el clic que este ejemplo hace en tu cabeza es diferente. Porque tú sabes el lugar profundo de dónde viene esa forma de explicarme.
porque tú sabes mi historia. Y en algo tan sencillo como la forma en la que me estoy explicando, en algo tan sencillo como eso, ya yo estoy contando mi historia. Porque yo te he dado los suficientes detalles, yo te he dado las suficientes micro historias, te he dado ese 2 más 2 del que te hablé, y tú puedes sacar la conclusión de 4. Y tú puedes decir, claro, obvio. Es obvio que tiene demasiado sentido que ella explique el branding utilizando el fútbol como vehículo. Así que, queridas, queridos, con eso cerramos el día 1 de este Training Cast con la hermosa noticia que voy a dar 3 becas para el programa Tu Historia es tu Estrategia. Y esto es algo que me hace muchísima ilusión, darle la oportunidad a alguien que quiera elegir y comprometerse con la energía y la entrega de este programa. Va a ser una selección muy intencional, no va a ser aleatorio, porque quiero que mi negocio perciba la energía de ustedes y quiero que sea mi negocio el que decida a qué persona le va a contribuir más a hacer este programa en este momento. Y las instrucciones para participar son muy sencillas, son 2 cosas. Lo primero que tienes que hacer es recomendar este training gratuito en tu Instagram para que más personas puedan aprovecharlo, puedan aprender a contar historias en su marca. Eso lo puedes hacer como tú quieras. Lo puedes hacer por stories, lo puedes hacer por un post, de la forma en la que tú quieras. Con video, con texto, con una foto, publicando el episodio, lo que tú quieras. Y la segunda cosa que vas a hacer es enviarnos un correo a info@danimorales.com con el screenshot de tu recomendación. O sea, si subiste un story, le tomas screenshot y ese screen nos los vas a mandar. Y en ese correo también nos vas a contar por qué quieres ser parte del programa. Quiero saber por qué quieres ser parte del programa y quiero que mi negocio te lea y que perciba tu energía para saber si eres tú la persona a la que más le va a contribuir este programa en este momento. Así que esto es todo, no se preocupen que les voy a dejar igual las instrucciones anotadas en la descripción del episodio. Los quiero mucho y por favor cuéntenme qué les pareció el día 1 y nos escuchamos mañana para el día 2.